Bienvenidos al tema número 6, en el que vamos a ver la minería de la plata en la época de la República. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la minería de la plata en la época de la colonia. Sin embargo, una vez realizada la fundación de Bolivia, existen nuevas características en este sector. Se dan muchos cambios, cambios en las reglas del juego, en normas, así como también en instituciones y también en el sector, en tecnología, en la producción. Vamos a ver las principales características. No hay un contexto internacional, sin embargo vamos a ver de manera general cuáles serán los cambios, ¿no? La minería se incorpora a la minería mundial, es decir, que ya la minería, la producción no solamente se le entrega al Estado, sino también se la puede vender a otros países. El sector minero cambia la forma de organización, dando introducción a nuevos métodos tecnológicos. Continuamos con innovaciones tecnológicas. Recordemos que uno de los enfoques económicos que habíamos revisado es que la tecnología, las innovaciones es uno de los factores importantes para el crecimiento de un país. La minería de la plata emergió las relaciones de producción capitalistas. Es en este periodo en donde se emerge justamente estas relaciones de producción. Es decir, que ya hay un excedente económico y que también hablamos de inversión, ¿no? Del sector privado. El incremento en las recaudaciones fiscales, hay un incremento, y asimismo hay un cambio en composición de los ingresos fiscales, que se expresaba en la pérdida de los ingresos de la agricultura. Eso también ya lo habíamos visto en el tema anterior, en el 5. La renta minera era sobre la producción y la exportación de la plata. Debido a las exportaciones se incrementaron los ingresos por aduana. También lo hemos visto en el tema anterior, habíamos dado unos datos, ¿no es cierto?, de cómo los ingresos por aduana se incrementaron debido justamente a que como ya se vendía al resto del mundo la plata, esto incrementó los ingresos por aduana. La expansión de la minería de la plata permitió el crecimiento del sistema bancario a través de nuevos bancos comerciales. Es decir, que al incrementarse, ¿no es cierto?, al poderse ir a vender al exterior minerales de la plata, así como también al interior del país, da inicio a un sistema bancario, ¿no es cierto?, sobre todo bancos comerciales. El primer tema que vamos a analizar es el precio internacional de la plata. Recordemos que este sector no es un sector que prácticamente depende solamente del contexto de un país, sino es bastante influenciado por el contexto internacional, ya que es estamos hablando de metales, ¿no es cierto?, de productos extractivos, y el precio tiene gran influencia, el precio internacional, en un precio dentro de un país. Se destacan dos periodos. Un primer periodo, ¿no es cierto?, en el cual, como podemos ver en este gráfico, tenemos un periodo alto, estable, si quiere decir. No tenemos aquí ese primer periodo. Un periodo en el cual es alto, relativamente alto, y también es estable. Un segundo periodo donde ya empezamos a ver una caída, ¿no es cierto?, del precio de la plata, gradual, y ya una caída en picada. Y luego ya un periodo estable. A inicios de 1871 hasta 73, da inicios justamente lo que se llama la crisis de la plata, que se extendió hasta la Primera Guerra Mundial. Tiene una tendencia descendente, ¿no es cierto?, desde acá. Tiene una tendencia descendente. En la década de 1873, el descenso es gradual y luego se agudiza de manera fluctuante. Nosotros vemos la fluctuación hasta llegar al punto más bajo, que es 1914. Ahí. Recordemos que este precio es influenciado por la oferta y por la demanda. Es decir, a mayor oferta, yo voy a tener precios más bajos, y a una mayor demanda voy a tener precios más altos. Asimismo, los precios determinan cuál va a ser el costo de producción.
y voy a tener un margen de utilidad. Producción internacional de la plata. La primera mitad del siglo XIX, perdón, tiene una tendencia descendente en lo que se refiere a la producción internacional de la plata, alcanzando su punto más bajo en 1820. Esta paralización, ¿no es cierto?, y esta baja en la producción de la plata se debe a la paralización de un número considerable de operaciones mineras en Potosí y en México, debido a las liberaciones de América Latina. Recordemos que de 1800 a 1830 se da la mayoría de las liberaciones, ¿no es cierto?, de todos los países de Brasil, Perú, Bolivia, ¿no es cierto?, inclusive de México, en este periodo. Por lo tanto, bastantes operaciones en la actividad del sector minero estaban paralizadas. No se estaba produciendo, no se estaba vendiendo y por lo tanto había una baja en la producción. Ya una vez terminadas las luchas, inicia un periodo de ascenso gradual que se extiende hasta la mitad del siglo, hasta la mitad de mediados del siglo, hasta 1850. Este incremento de la producción se debe a un aumento, ya una vez ya saneado todos estos conflictos de liberación, ya empieza el resurgimiento, ¿no es cierto?, de minas tan importantes como el de Zacatecas, así como también hubo hallazgos nuevos en Europa y Rusia. Como sabemos, en este periodo existe un patrón, ¿no es cierto?, bimetálico. Entonces, dada esta situación, la plata aún era cotizada, ¿no es cierto?, en ese periodo. Los costos de producción entre 1820 y 1850 se mantuvieron altos debido al precio del mercurio. El precio de la plata en este periodo se mantuvo alto y su valor proporcional con relación al oro fue estable. Es decir que al todavía estar vigente este sistema bimetálico con monedas de circulación de oro y de la plata, ¿no?, la plata tenía un valor, no es igual al oro, pero su valor era estable, ¿no es cierto? No había una variación en un análisis de relación entre la plata y el oro. Como los precios del mercurio no variaban, ¿no es cierto?, la oferta se había incrementado gradualmente, eso es lo que pasa en este periodo, se incrementó gradualmente. Entonces no hubo mucho cambio en el precio del petróleo, como lo habíamos visto en el gráfico, ¿no es cierto?, en el gráfico del precio. Por lo tanto, el valor proporcional también fue estable respecto al oro. Aquí podemos ver que la plata, si bien tuvo un incremento leve, ¿no es cierto?, hasta mediados de siglo, no, aquí obviamente hay una paralización en 1800. Esto está en millares de onza, por lo tanto estos son 8.700.000 onzas de plata y llegamos hasta los 25 millones de onzas en producción promedio anual. Esto es como promedio anual. Entonces vemos que si bien ha habido un incremento, el incremento ha sido gradual, no ha sido desproporcional, pero acá podemos ver que ya hay un incremento cada vez más proporcional, más alto, llegando hasta 1890 en un promedio por cada año se producía 161.400.000 onzas. Entonces de 8 millones a 161.000 es un cambio fuerte. Aquí el precio, recordemos que aproximadamente hasta aquí el precio es estable y alto. Y desde acá ya empieza el precio a bajar. Entonces, como hemos dicho, a mayor producción, ¿no es cierto?, a mayor producción,
baja el precio. Es decir, hemos ofertado más. Tenemos una gran cantidad de ofertas de plata. Por lo tanto, esto ha ocasionado que el precio baje. Esto ha contribuido a la crisis de la plata. Sin embargo, también el oro empieza a tomar relevancia. Podemos ver acá que el oro se producía anualmente. Aquí vamos a ver que aproximadamente tenemos 400.000 onzas se producía anualmente. Sin embargo, en este periodo empieza a incrementarse. Pero el incremento no es tan grande como en el caso de la plata. Los costos de producción entre 1820 y 1850 se mantienen constantes debido al mercurio, eso ya lo hemos dicho. En 1848 a 1856 en California se produjo una gran cantidad extraordinaria de oro, así como también en Australia. De 1851 a 56, medio millón de kilogramos de oro, ¿no es cierto? Aumentó los depósitos auríferos y por eso es que se incrementó la producción del oro. Entonces, los países que propiciaron este incremento del oro fueron Estados Unidos y Australia. Pero Estados Unidos también era uno de los importantes productores de plata. Entonces, muchos de los efectos del oro van relacionados con tienen un impacto en la plata, ya que el sistema era bimetálico en el sistema monetario mundial. Aquí tenemos la producción de la plata y el mundo. Recordemos que habíamos visto que había un gran incremento en la producción de la plata. Y este incremento se debe principalmente a Estados Unidos, al mismo California. California era un sector minero en el cual se producía oro y plata a la misma vez. Vemos aquí que en 1861, ¿no?, donde todavía el precio de la plata era estable y tenía a finales de esta década una tenía una participación del 17% en la producción de la plata. Vemos aquí que su participación era, si bien importante, pero no era muy alta. Pero vemos acá en el color azul cómo su participación se ha ido incrementando, llegando hasta 1880 al 41% de la producción total de la plata. Por lo tanto, ya no eran los países más importantes de producción de la plata México y Bolivia, sino ya era Estados Unidos, llegando inclusive a un periodo al 52%. Entonces vemos aquí que prácticamente Estados Unidos ha inundado de este mineral a todo el mundo. Ha habido una excesiva producción de plata. Y obviamente como hay más plata, recordemos que baja. Entonces hay una relación. El tiempo. Entonces, si bien mi producción ha sido baja, luego se ha ido incrementando. ¿Y qué ha pasado con mi precio? Mi precio, si bien era alta, como se ha ido incrementando la producción, ha ido bajando. Esto es justamente lo que ha pasado. Estados Unidos es uno de los países más, los causantes, si se quiere decir, de esta baja del precio de la plata. Fue contribuido, por lo tanto, por países europeos, también en ese entonces Alemania, vamos a ver más adelante, y Estados Unidos. Entonces, debido a que había una gran cantidad de plata y también se incrementó el oro, como habíamos visto en el gráfico anterior, en el cuadro anterior, entonces los países empezaron a usar más oro que plata como medio de circulación. Por lo que los países, en este caso argentíferos, es decir, países productores de plata,
a objeto de, como ya no tenían a quién más vender esta plata, Estados Unidos ya tenía su producción de plata, los países europeos ya estaban adoptando el patrón solamente del oro y ya no plata, se optó por comercializar a países asiáticos, ¿no? Emergentes de ese entonces, como India y China, para no perder justamente la preponderancia de la plata en el mercado mundial. Sin embargo, esta estrategia fue solamente un paliativo, ¿no es cierto?, en la producción de la plata. A inicios de 1860 se descubren nuevas reservas de mercurio que abarata el precio. Recordemos que el precio había sido relativamente alto en este periodo. Sin embargo, con el descubrimiento de nuevas reservas, el precio del mercurio baja. Por lo tanto, como este es un insumo para la producción de la plata, permitió un mayor aprovechamiento, ¿no es cierto?, en los minerales de México y de Bolivia, sobre todo en aquellos minerales de baja ley. Recordemos que el mercurio es uno de los insumos para la fundición justamente, ¿no es cierto?, al momento de alear, ¿no es cierto?, la plata con otros y fundirlos, y sobre todo en aquellas platas, aquella plata que tiene una baja ley. Vamos a ver entonces, desde ahí ya se da inicios de un cambio de patrón, ¿no?, en el uso del oro y de la plata. Y en 1870 se dieron dos hechos importantes. Al finalizar esta década, ya el oro era como la base monetaria de los países de Gran Bretaña y Alemania. Recordemos que en este periodo uno de los países más importantes se encontraban en Europa y justamente eran estos. Entonces vamos al primer hecho importante. Se da un incremento de la producción de la plata en California, Estados Unidos, ya habíamos visto esto. Y asimismo en Alemania se desbarataron los fundamentos del equilibrio. No como sabemos, hay un equilibrio entre oferta y demanda, y por lo tanto, al incrementar excesivamente la oferta, causada por California y también en Alemania, ocasionaron este desequilibrio y desbarataron justamente este fundamento esencial de economía, que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Y esto da pie justamente a la baja del precio de la plata y se enfrenta a lo que se llama la crisis de la plata. Como hemos visto en el gráfico, entre 1870 y 76, la plata de Estados Unidos llegó a representar el 36%, y entre 1876 a 1880 el 45%. Eso lo hemos visto en el gráfico anterior. Vamos a Alemania. En 1871 Alemania ya adoptó el patrón oro. Es decir, ya sus monedas de plata ya no eran usados como medio de circulación. Y en 1873 lanzó fuertes cantidades a la venta de plata, como ya no usaba ese mineral como medio de circulación, fundió, ¿no es cierto?, realizó la fundición de estas monedas de plata que fueron retiradas, ¿no es cierto?, del mercado de circulación. Entonces los fundió y los empezó a vender. Entonces, este país también contribuyó a la oferta de producción, ¿no es cierto?, de monedas de plata en el sistema, en el mercado mundial. Por lo tanto, también contribuyó a la baja del precio. Entre 1873 y 1879, las ventas de plata alemana alcanzaron el 22% de la producción. Entonces, Estados Unidos fue el primero, ¿no es cierto?, llegando un 45% de participación, y después tenemos a Alemania, que tenía un 22%. O sea, estos dos países han inundado excesivamente de plata, ¿no?, al mercado mundial, y eso es lo que ha ocasionado el primer gráfico de que veíamos del precio, ¿no es cierto?, que ha caído abruptamente. Por lo tanto, la venta realizada por Alemania, el aumento de la producción mundial de California y el cambio de signo de la política monetaria internacional, ¿no es cierto?, el cambio de patrón, fueron los factores que precipitaron la crisis del precio de la plata.
En 1875 hemos visto que Estados Unidos producía entre 40 y 38%, México solamente un 25% y Bolivia solo un 10%. Bolivia ya no había tenido mucha preponderancia en la producción de la plata, obviamente se incrementó bastante esa producción y pasa ya a ser relegado por estos países, ¿no?, norteamericanos y este país europeo como Alemania. Bueno, hasta aquí hemos visto un esquema internacional de, de la plata, de la plata en el mundo. Esto tuvo repercusiones en Bolivia. Encontramos dos ciclos, igual, ¿no es cierto? En el precio habíamos visto dos ciclos. En Bolivia igual encontramos dos ciclos, justamente por efectos de todo lo que hemos visto internacionalmente. Una depresión que se da en 1810 a 1872. Pero vean aquí lo paradójico que es. Recordemos que a inicios de 1830, ¿no es cierto?, hasta mediados del siglo, los precios de la plata eran altas. Y por lo tanto, deberíamos haber aprovechado esa situación ante precios altos. Sin embargo, en Bolivia nos encontramos con problemas, bastantes problemas sociales, económicos, institucionales, en el que prácticamente teníamos una depresión. Vamos a ver debido a qué eran estos. Hay una depresión debido a que los precios que rigen dentro del país son determinados por el Estado, ya que ejerce el monopolio exclusivo sobre la compra de las pastas y minerales de plata. Es decir, que el Estado era el único que compraba, que podía adquirir la plata, toda la plata que se producía. Un minero no podía vender a otra persona, era considerado ilegal. El único que podía vender la plata era el Estado. Esto por ley, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto. Por ley, la producción de la plata estaban obligados a ser llevados a los bancos de rescate, ¿no?, a esos bancos. Y de ahí lo llevaban a la Casa de la Moneda para su acuñación y su posterior circulación. Es decir, que toda la plata de los bancos, ¿no es cierto?, que pasaba por los bancos, debería representar la producción total, ya que en teoría, toda la producción era dada a estos bancos de rescate para su posterior acuñación. Sin embargo, también existía un mercado negro. Ustedes saben que ante las reglas siempre nosotros nos vemos obligados a romperlas, ¿no es cierto? Tenemos siempre esa mentalidad que ante reglas siempre las personas, todos, ¿no es cierto?, nos vemos cohibidos y por lo tanto rompemos esta regla. En 1810 a 1820 la producción sufrió una disminución del 35%. Esto debido a las protestas, ¿no es cierto?, a las liberaciones que se realizaban, recordemos, en Chuquisaca, en La Paz, las primeras revoluciones del 25 de mayo, del 16 de julio, que se realizaban. En 1830 comienzan trabajos de rehabilitación de la industria minera y se prolonga hasta mediados del siglo, en donde el volumen de producción no sufrió cambios, o sea, seguía bajo el nivel de producción. Sin embargo, ya había una estrategia, ¿no es cierto?, a partir de 1830, planes, ¿no es cierto?, para incrementar justamente la producción. A mediados de siglo, la producción de la plata comenzó a incrementarse levemente, ¿no es cierto?, a partir de 1850, debido a que se terminaron los trabajos de reconstrucción de minerales. Los minerales que se extraen de las minas profundas rinden más que las minas de desmonte, es decir, que aquellos minerales que se encontraban a mayor profundidad de las minas tenían más grado de ley. El bajo precio también del mercurio que hemos visto, ¿no es cierto?, que ya se da después de a mediados del siglo de 1800, disminuye los costos de producción y también hay nuevas inversiones en el país de una nueva élite que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, en este periodo tenemos un periodo de depresión. Este es 1872, por si acaso, van a disculpar. Luego ya tenemos un periodo de auge. Este ciclo de auge se da en un periodo paradójicamente en el que los precios de la plata se empieza a caer. A nivel internacional se desata la crisis del precio de la plata. Sin embargo, en nuestro país se implanta el libre comercio, recién se implanta este libre comercio, exportándose la plata a precios de mercado, por lo que las estadísticas de la tasa de la Casa de la Moneda ya no reflejaban la producción total, ¿no es cierto? Y ya se empieza a flaquear un poco en las estadísticas de producción exacta. Como ya se exportaba, ya no pasaba por la Casa de la Moneda, y entonces ya no había estadísticas, ¿no? Oficiales de la producción de la plata. Pero lo que quiero que también hagan hincapié es que en plena crisis, ¿no? En plena crisis ya se da el libre comercio. Esto totalmente ya es a destiempo, justamente por temas institucionales de la nueva élite, ¿no es cierto? Que también lo hemos visto en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Unos asambleístas, congresistas que eran proteccionistas, entonces ellos no llevaron a cabo aquellas sugerencias de liberar justamente a la plata de solamente el mercado nacional. Entonces se da esta liberación cuando ya no era necesario, entonces los precios ya habían bajado. Sin embargo, los mineros, aunque de tener ganancias, empezaron a exportar este mineral. De 1872 a 1885 la producción se incrementaba notablemente debido a la capacidad del refinado. Es decir, que como el precio del mercurio bajó, entonces yo podía refinar mejor mi plata de baja ley e incrementé justamente la producción. La riqueza de los minerales explotados, ¿no es cierto?, de aquellos minerales a mayor profundidad que tenían más grado de ley, eh, se encontraban en el Colquechaca y la Huanchaca. Durante este periodo la caída del precio de la plata fue gradual. Entonces, como la caída del precio de la plata era gradual, los mineros aún tenían las expectativas de que esto pueda volver a revertirse. Y no afectó los términos de intercambio entre la venta de mineral de la plata hacia nosotros, ¿no? Entonces, como la caída todavía no era fuerte de la plata, a partir de 1885, debido al aumento de la crisis, es decir, la plata empieza a caer ya en picada, los costos de producción se incrementaron para los mineros. Entonces ya era insostenible la explotación de la plata. En 1889, la construcción del ferrocarril a costa, ¿no es cierto?, a la costa, ¿no?, hacia Oruro y hacia Chile, redujo los costos de los insumos importados, especialmente del combustible, y asimismo permitió la comercialización de grandes volúmenes, la exportación, ¿no? En 1889-1895 se tiene un aumento de la producción debido a la exportación de mineral crudo y acumulado en desmonte. Es decir, que había mucha plata que si bien era explotada, pero no era comercializada en este periodo. En 1895 la producción vuelve a bajar. Son los efectos, ¿no? Si se dan cuenta, hay un efecto contrario. A precios altos, nosotros estábamos en una crisis donde hubiéramos podido aprovechar esta época del precio de la plata, sin embargo, no lo hicimos. Y cuando los precios comienzan a bajar, recién se ve esta liberación del libre comercio de la plata, se construye lo que son ferrocarriles, el precio de mercurio comienza a bajar, entonces en un momento en el que el precio era bajo, por lo tanto fue solamente tiempo para que el sector de la minería de la plata ya entre en crisis, esto en Bolivia. Bueno, hasta aquí el entorno internacional y los efectos que tuvo en Bolivia. En la siguiente sesión vamos a ver el sector minero en Bolivia como tal, vamos a ver toda la producción, cómo se dan estos cambios, esta liberación, quiénes fueron los gracias a la plata. Entonces, hasta aquí este primer video y nos vemos en la próxima sesión.